Entrevista. Siete de la mañana, 18 minutos. Saludamos al coronel en servicio pasivo Mario Pazmiñez, jefe de inteligencia militar. ¿Cómo le va, coronel? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar en la entrevista y un cordial saludo para todos los televidentes. Gracias y bienvenido. Explíquenos un poco cuál es la lectura que usted le da a este reglamento para el uso progresivo de la fuerza que permitiría tener más responsabilidades a las Fuerzas Armadas. Yo creo que es el acuerdo ministerial que se refiere usted, el 179, correcto, establece claramente los protocolos que tienen que ser adoptados por parte de la fuerza pública para el uso progresivo de la fuerza. Existe aquí un uso diferenciado de cómo tiene que irse incrementando la fuerza, pero para que esto se dé es necesario también recordar anteriormente que no existía un respaldo jurídico, y es por eso que vimos que existía una fuerza pública completamente maniatada. Voy a poner ejemplos concretos. El tema de Ibarra, el asesinato de una chica por parte de un delincuente que lo apuñaló con un arma y esto generó a su vez que no se emplee el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. No estaban los protocolos establecidos claramente y también había una deficiencia por parte de la fuerza policial en que sus miembros no habían o no tenían la experticia para el uso de armas de fuego. Estas situaciones se están corrigiendo con este tipo de acuerdo ministerial, pero hay una cosa importante, porque la mayoría de la sociedad ecuatoriana piensa que inmediatamente que se presenta una manifestación, las Fuerzas Armadas salen a repeler. No es así. Tienen que darse unas condicionantes. La primera es una grave y una gravísima alteración al orden público, en donde el Estado de la democracia esté en riesgo, el Estado de Derecho. Segundo, y que es sumamente importante, es que la fuerza policial haya sido desbordada como tal, y que se haya, por otro lado, por parte del gobernante, haya extendido un estado de excepción. Con esos tres condicionantes, usted convoca al empleo de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen necesariamente para este tipo de empleo, tienen que regirse por 5 niveles en la conducción del uso progresivo de la fuerza. Un nivel de riesgo latente, un nivel de resistencia pasiva, resistencia defensiva, resistencia agresiva y resistencia agresiva agravada. Estos 5 elementos le determinan con exactitud qué tiene que hacer el militar o la fuerza pública en cada uno de estos niveles, desde una conversación con los agresores o manifestantes hasta el empleo de armas no letales y luego posteriormente el empleo de armas letales. Es decir, mientras se trata es de evitar esas cosas. Mientras no haya, mientras se desarrolle un, digamos, diálogo para ir calmando las cosas en una eventualidad, y si estas no se cumplen y van subiendo de grado la situación, entonces, en base a este reglamento, la fuerza pública puede utilizar el uso progresivo. Completamente de acuerdo, porque el momento que estamos hablando de un riesgo latente, ahí hay la presencia militar, hay un contacto visual con los manifestantes, ahí no sucede nada. En una resistencia pasiva hay una verbalización. ¿Qué quiero decir con esto? Existe un diálogo, comunicación con los dirigentes a fin de que dejen de lado la protesta que se está manifestando o bloqueando o tratando de afectar los intereses de las personas. Resistencia defensiva, control de contacto y presión física. Comienza la fuerza a acercarse para evitar que se siga bloqueando una vía, despejan la vía. Ese tipo es el... Pero existen otros dos que son los importantes. ¿Cuáles son? La resistencia agresiva, que es en donde se emplea una fuerza no letal con agentes químicos. Pero se insiste, sí. Sí, exactamente. Esto es de cómo va el personal, diríamos, de protestantes, de manifestantes, incrementando su capacidad de accionar y constituyéndose en una amenaza mucho más grave para los ciudadanos y para la fuerza pública. Pero ¿quién garantiza que la acción de ese elemento de la fuerza pública vaya a ser acorde a lo que establece el reglamento? Bueno, esto está claramente definido el momento que existen esta
yo diría, variación de la amenaza, cuando la amenaza comienza ya a transformarse en una protesta tranquila a una situación agresiva, y donde la fuerza pública observa que ya no está solo en riesgo la vida del manifestante o del agresor, sino también está en juego la vida del funcionario público, en este caso la fuerza pública. Por eso es que en el último estamento, en el último nivel, la resistencia agresiva agravada, ahí estamos hablando de uso de la fuerza letal con armas de fuego letales. Entonces, esta situación tiene que también estar encuadrada dentro de lo que dice este reglamento, acuerdo ministerial, y dice claramente que para estas amenazas latentes inminentes, para que se use el uso de se utilice las armas, tiene que darse este tipo de acciones. Permítame solo marcarles algunas. La accionar de apuntar con el cañón del arma de fuego, la una. La acción de no soltar un arma de fuego. La acción de poner en riesgo la vida propia o de terceros. La acción de poner en riesgo la vida propia o de terceros con un vehículo o nave. El accionar un disparador de un arma de fuego. La utilización de explosivos, por citar algunos de los elementos con los cuales se justifica inmediatamente el uso progresivo de la fuerza y el uso del arma letal. Creo que esto facilita el empleo de las Fuerzas Armadas y también el empleo de la Policía Nacional. ¿Y están en capacidad los elementos de la fuerza pública para actuar de esta manera? ¿O quizás de pronto puede surgir alguna emotividad que pueda reaccionar de distinta forma y no aplicándose lo que dice el reglamento? Bueno, yo creo que todos los funcionarios públicos, me refiero a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tienen que hacer permanentemente evaluaciones psicológicas a su personal, tienen que realizarse un entrenamiento y una capacitación, y lo primordial, tiene que el Estado dar los diferentes equipos, munición y armamento para las prácticas. No puede ser que un policía nacional realice una práctica durante un año y tenga que pagar la munición para hacer la práctica. ¿Y cuántos cartuchos disparan en el año? Aproximadamente unos 10 cartuchos. Lo que no sucede con Fuerzas Armadas, que tiene permanentemente un entrenamiento, pero el entrenamiento es para combate. Tendrá que acoplar ese entrenamiento al tema de disturbios y cómo hacer un uso progresivo de fuerza. En el artículo 8 se habla de 5 niveles para el uso de la fuerza. El primero se denomina riesgo latente. Ese es como el primero, el principal, el que uno se puede encontrar en el momento, coronel, ¿verdad? Correcto, el riesgo latente implica la presencia militar, implica el control visual, o sea, hay el momento que se topa un grupo de manifestantes con la fuerza pública y en donde no hay ninguna acción, solo están ahí, es una manera disuasiva en la cual están las dos fuerzas, digamos, están ahí presentes, no hay más. Ya, en el reglamento también se determina que el uso de la fuerza se justifica cuando la resistencia o agresión ponen en riesgo la vida propia o la de terceros, es decir, los militares usarán el siguiente material antimotines y antidisturbios, incluidas armas con munición no letal, y vehículos con o sin blindaje. Correcto, a esto se refiere el momento que tenemos ya. Voy a poner un ejemplo más concreto para que lo entienda el televidente. La población me puede comprender. El momento que usted tiene, por ejemplo, una manifestación como lo que se presentó en octubre, en donde tiene la fuerza policial en una unidad de vigilancia comunitaria, y ve que se aproximan diferentes manifestantes. Estos manifestantes lanzan bombas molotov al interior del recinto policial. Comienzan a quemar la instalación con policías que están adentro protegiendo la instalación. Lanzan estos petardos con tubos de agua en dirección hacia los policías, que son ya instrumentos con explosivos y armas caseras. Entonces, ese momento, usted está dándole los razonamientos y está dándole los motivos para que ese personal policial o ese personal militar pueda utilizar las armas letales en defensa de su integridad y en defensa también de la integridad de las otras personas. Las cosas son muy claras. Le pongo el ejemplo que había puesto anteriormente.
Por ejemplo, el tema de lo que sucedió en Ibarra. Ya, sí, sí. Una persona tratando de apuñalar y nadie hace nada. 7 policías viendo lo que está sucediendo y nadie actúa. Ahí le está dando los justificativos para hacerlo. Correcto. Coronel, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Un buen día, muchísimas gracias. Gracias. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, y esta aplicación de cómo y cuándo debe aplicarse, mejor dicho, este uso de la progresiva de la fuerza.